Bueno, pues ustedes saben, en nuestra carrera personal, profesional, ministerial, el trabajo con niños y adolescentes ya tiene muchos años, ¿no? Dios nos ha permitido trabajar, realmente es algo que llegó a nuestras vidas, ¿no? Y por eso creemos que es un llamado. Hay mucho que decir, muchísimo. La verdad que íbamos agregando y agregando información y la verdad es que son tantas cosas y pueden ser tan detalladas, ¿no? Que no terminaríamos en una conferencia, una plática de una hora o menos, 45 minutos. Así que vamos a tratar de irnos lo más fluido posible. Si hay algún término, alguna palabra que no podamos explicarla con detalle, al final con todo gusto nos podemos detener, ¿no? Bueno, ustedes saben, nosotros representamos distintas instituciones o programas, ¿no? Que pues ya hemos echado a andar desde hace un tiempo, ¿no? New Hope, ustedes saben, es un ministerio que tiene 15 años de trabajo. Fevide es el consultorio que tenemos donde ayudamos a personas que tienen distintos padecimientos de salud mental. Y New Hope es este programa, ¿no? Que llevamos ya, sí, gracias a Dios, mes y medio que lo arrancamos y la verdad es que ha sido pues bueno, creo que ha sido un éxito con los jóvenes, ¿no? Que estaban en la escuela. Así que vamos a estar hablando un poco de algunas bases, algunas definiciones, ¿no? Como la preadolescencia, ¿no? Em, sa- Sabemos, ¿no? Que hay distintas etapas en la vida, ¿no? Está la etapa de la niñez, ¿no? Y antes, esta breve etapa de 2, 3 años entre la niñez y la adolescencia se le llama la preadolescencia, que es de 9 a 10, 9 a 11, dependiendo de los autores, pero de manera general es este brinco, ¿no? Desde sexto de primaria, sí, sexto de primaria, primero de secundaria, segundo de secundaria, por ahí están más o menos, ¿no? Evidentemente estamos hablando de cuestiones fisiológicas y pues es muy difícil, ¿no? Establecer una edad, ¿no? Como si fuera no, en mayoría de edad, ¿no? A partir de los 18 años, ¿no? Es muy difícil, pero sí que podemos tener una cierta idea de las edades que están participando, en las cuales están involucrada esta preadolescencia. Puede variar, dependiendo de mujercitas y varoncitos, puede variar como lo vamos a ver ahorita. Y bueno, es como que la etapa en donde se da el banderazo de salida, ¿no? En donde empiezan a haber algunos cambios, ¿no? Unas afiliaciones hacia los pares, hacia los compañeros, ¿no? Y eso empieza a modificar el foco de atención y de emoción pues, de los niños, ¿no? Ya cuando antes sus papás eran todo para ellos, ¿no? Y de repente empiezan ya a tener algunos otros intereses, ¿no? Y eso es normal. Eh, Perdón, creo que se fue de la pantalla. Es normal. Entonces, crees parte del proceso de que se va a culminar cuando el joven tenga 26, 27 años de independencia. Entonces, es tan complejo el cerebro humano que empieza desde los 10, 11, 12 años, ¿no? Entonces, hay cambios físicos, cambios emocionales y cambios cognitivos, preparándose para los cambios más marcados en la adolescencia. Es un periodo donde comienzan las primeras señales de maduración. Entonces, pues, crecen más rápido, ¿no? Empiezan a cambiar de intereses, ¿no? Ya cuando antes ya no querían, hacían su club de los niños, no nada más, fuchi las niñas, ¿no? Pues de repente parece que ya no es tan fuchi, ¿no? Este tema de las niñas, ¿no? Y ya empiezan a surgir algunos intereses, ¿no? Principalmente o sea, eh, este... mm, sabemos que esos cambios, por ejemplo, empiezan a suceder primero en las niñas, ¿no? Y después en los niños, poco a poco, el niño pues está más interesado en el fútbol, ¿no? En tirarse, en correr, sudar. Pero en las niñas empieza ese cambio, ¿no? Es ya esa intención distinta, ¿no? Que es totalmente natural. Nos dice que nuestros hijos están sanos, ¿no? Y nos dice que también necesitamos empezar a tomar algunas decisiones, ¿no? Los cambios que son propios de la edad, ¿no? Empiezan a esa edad, el niño empieza a tener algunos cambios, ¿no? Le empieza a salir su bigotito, ¿no? Empiezan a de repente a necesitar su desodorante, ¿no? Empiezan a salir algunos vellitos por aquí, por allá. En los niños es más o menos a la edad de los 10 años, como le dice la diapositiva,
y en las niñas pues un poquito antes, ¿no? Eso es normal, es un proceso normal desde los 9. Ya en otros, en algunas instancias, en algunos casos más particulares puede ser un poquito más tarde. ¿Qué sucede, no? Vemos como los niños, ¿no? Llegan a los 11, 12, 13 años y todavía se empiezan a preocupar porque no han crecido como sus amigos, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? ¡Pum! Dan el estirón, ¿no? Eso lo vemos constantemente. Así que, pues esos son los cambios normales y por ahí, pues cuando llegan a estas edades hay que empezar a preguntarles a los niños, hay que empezar a acercarse ya de una forma más intencionada, una forma más, más con un objetivo, ¿no? Para empezar a indagar en estos cambios, ¿no? Que los niños empiezan a presentar. Y pues con toda la confianza de que al hacerlo de una forma, vamos a decir, correcta, santa, prudente, pues tenemos bendición de Dios. Y empezamos, voy a mencionar algo en distintos momentos de la plática, empezamos a ganarnos el corazón de los niños, de nuestros hijos. Eso es algo, un tema muy importante. Desde ahí empezamos, desde antes, ¿no? Pero ahí empiezan a ver algunas características que son necesarias indagar, ¿no? Entonces, esa es la preadolescencia que está marcada por cambios hormonales, ¿no? Principalmente la hormona liberadora de gonadotropinas, ¿no? Que esta hormona, ¿no? Que empieza a activarse, ¿no? Y empieza a producirse en el hipotálamo y luego activa la hipófisis y de ahí se empieza toda la cadena, ¿no? De hormonas que empiezan a hacer la diferencia entre hombrecitos y niñas, ¿no? Recuerden, nosotros pues llevamos el modelo de Dios, ¿no? Modelos que queremos que hay hombre y mujer, nada más, ¿no? Existen algunas situaciones médicas, clínicas, ¿no? En las cuales no se hace la diferenciación, pero son cosas que hay que tratar, ¿no? Pero en el grueso de la gente, en el común, hay hombre y hay niñas, ¿no? Y se empiezan a hacer una diferenciación muy clara, ¿no? Y también, obviamente, también tiene que ver mucho el contacto con los papás, el mayor o menor contacto con el papá y el mayor, o mayor o menor contacto con la mamá también, ¿no? Hay que recordar que en este proceso de emancipación, en la adolescencia, el papá empieza a tener una figura muy importante en los varoncitos y ahí es ahí en donde de repente se desprenden de la mamá y ¿quién es el que lo recibe? Pues lastimosamente, comúnmente las redes sociales, ¿no? Y son las que empiezan a enseñar, ¿no? Pero realmente en teoría y como debe ser en práctica, es el papá el que debe de recibir ahora esa responsabilidad para empezar a educar ya más, vamos a decir, más intencional. No que antes no, pero ahora ya más focalizado, más especializado. Hay una adolescencia tardía, ojo, hay una adolescencia que indica que el cerebro y la fisiología del cuerpo humano no termina cuando tienen una credencial para votar. ¿Sí? Porque constantemente pregunto, ¿no? ¿Y cuándo uno es adulto? ¿Cuando tiene uno una credencial para votar? Bueno, sí, legalmente sí, pero en términos de madurez no ha terminado el asunto. Ujú. Continúa, ¿sí? Continúa al 20, 21, 22, se extiende hasta los 25 años, ¿sí? Y a veces, yo hoy día, yo creo que la cultura está inclusive extendiendo más el periodo en el cual se llega a una etapa de madurez. Ahorita lo vamos a ver en algunas gráficas, ¿no? Entonces, en la adolescencia, como hay un periodo constante de cambio, hay muchas fluctuaciones hormonales y emocionales. Entonces, las experiencias se viven a través de las emociones y son emociones a veces muy fuertes. Entonces, por eso es importante ganarnos el corazón de nuestros hijos para que vengan con nosotros a preguntarnos y no le pregunten a ChatGPT, como ahora está pasando, ¿sí? Que ahora le preguntan a ChatGPT, a ver, por ahí creo que hay un micrófono que no está silenciado. A ver, a ver que nos cierren el micrófono, por favor, para que no se meta por allá otros sonidos. Entonces, este, bueno, Déjame ver nomás para cerrar el micrófono. Un segundito. Aquí está. ahí está, ya lo encontramos. Gracias. Bueno, muy bien. Ujú. Este, ahí está, muy bien.
Entonces, todas esas, vamos a ver por qué estas fluctuaciones, no solamente por la descarga de emociones, la percepción de las emociones, sino también la falta de madurez de las regiones que ponen freno o control o moderación a las emociones. Y yo les digo a los jóvenes, Elías, mi hijo, está 100% desarrollado en cuanto a sus emociones. Y todo bebé cuando nace está 100% desarrollado en cuanto a sus emociones. Y lo que vamos enseñándole a partir de ese momento se llama carácter. Recuerden, personalidad es otro tema que no lo incluye aquí, pero personalidad es la suma de temperamento más carácter. El temperamento ya viene de nacimiento. Carácter es algo que vamos formando. Entonces, este carácter está asociado con la formación de algunas regiones cerebrales que ahorita vamos a ver. Pero bueno, hay una fluctuación muy grande de hormonas que producen cambios emocionales. Entonces, por eso lo que les emociona es muy real para ellos, ¿sí? Aunque nosotros lo veamos, ¿no? Y digamos, chispas, pues se le va a pasar, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Salen de los campamentos, salen llorando porque nunca más van a ver a su mejor amigo, que pueden dar la vida, ¿no? Por ese mejor amigo, mejor amiga que acaban de conocer en el campamento. Uno lo ve ahora y dice, pues bueno, es normal, ¿no? Pero por eso son tan vivenciales, tan fuertes esas emociones, son porque son muy reales. Y realmente sí, son reales, pero bueno, en la experiencia que ellos tienen, se vive una emoción muy fuerte. Entonces, hay que recordar, ¿no? Vamos a hablar un poquito muy superficial. Ustedes saben que nuestra expertise es en la actividad cerebral, neurodesarrollo y cómo se manifiesta en la conducta humana. Hay dos tipos de, vamos a decir, ahí están las neuronas, que es el cuerpo, ¿no? Que es la sustancia gris, como lo dice abajo, y la sustancia blanca son los brazos, ¿no? Los brazos con los cuales se extienden y se conectan a otras neuronas, ¿no? Entonces, una región muy importante que está asociada con el control de impulsos y control de emociones es la región más anterior del cerebro, que es la corteza frontal. Exactamente, si agarramos nuestra frente, ponemos nuestra mano aquí en nuestra frente, esto es lo último que termina de desarrollar. Resulta que el desarrollo del cerebro tiene un eje ínfero superior y póstero anterior. De tal forma, no sé si se ve mi cursor aquí en la pantalla, el cerebro, la mielinización, o sea, es este cableado, vamos a decir, este recubrimiento de los cables, ¿no? Que se llama mielina, al final acaba siendo en un sentido ínfero superior y póstero anterior. Hace como una curva así, exactamente, hacia adelante. Entonces termina de consolidarse la parte más adelante. Y resulta, ahorita vamos a ver una diapositiva, que las regiones que procesan las emociones se terminan de desarrollar mucho antes que las regiones que están asociadas con el control de impulsos. O sea, hay un imbalance, hay un mismatch, le llaman los gringos, ¿no? Entonces, esa región de la corteza frontal es la que nos ayuda a poder pensar más en pausa, es la que se desarrolla, se relaciona con el intelecto, Consecuencias. con las consecuencias a largo plazo, a futuro, la planeación, es una de bueno, una de las funciones más complejas, la planeación, tomar información del pasado, asignarla o estructurarla en el presente y proyectarla en el futuro para planear, ¿no? Cosa que ahorita nosotros hacemos pues ya casi todos los días, ¿no? Cuando empiezan a pensar, chispas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Ya tengo tantos años, ¿qué voy a hacer para mi retiro? Ah, entonces es porque nuestra corteza frontal ya está lo suficientemente desarrollada como para hacer una proyección. En el caso de los preadolescentes y los adolescentes, viven más en el aquí y en el ahora, ¿no? Y esto es normal. Ujú, Es parte de la prueba que tienen que pasar y es parte también de la prueba que tienen que pasar los papás de enseñarles, ¿no? ujú. A pensar en el futuro, ¿no? Con conceptos muy básicos, pero poco a poco, hasta que ellos ya lo hagan o sea, de manera individual, ¿no? Las ideas abstractas, ¿no? Más complejas, más allá de este es un celular, sino qué representa un celular, o sea, las ideas asociadas entre ellas que me dan un significado más complejo de un objeto, ¿no? El juicio, la personalidad, el control de impulsos, la perseverancia, el, el-
el razonamiento complejo, el planeación a largo plazo, habilidades sociales, empatía, todas estas están, vamos a decir, reguladas, controladas, ¿no? Por la corteza prefrontal. ¿Ok? No sé si ubican aquella película de Intensamente. Esa película tiene ciencia detrás y ese tablero que tenían allá, en los muñequitos, eso es la corteza prefrontal. Otra forma de ver la corteza prefrontal es como el director de orquesta. Es el director que organiza a todas las otras estructuras cerebrales para que todas toquen de forma armónica. ¿Ok? Entonces, digamos que ese director de orquesta todavía necesita practicar mucho más. Entonces, nuestra labor es suplir pues bueno, esa carencia de habilidades para enseñárselas, ¿no? Ujú. Uy, vamos a avanzar porque hay mucho material. Rápidamente, ¿no? Vemos cómo el cerebro, esta gráfica que está aquí en la izquierda, aquí arriba tenemos a la izquierda y arriba tenemos la sustancia gris, como dijimos, que son los cuerpos celulares, y la sustancia blanca, que son los brazos. Se ve blanco porque están compactaditas, como si fueran cerillitos dentro de una caja. Están compactados, compactados, por eso se ve totalmente blanco. Entonces, tenemos que a los 5 años la sustancia gris es muy abundante y conforme vamos avanzando con la edad, va disminuyendo. Y uno dice, ah, caray, ¿por qué disminuye? Bueno, pues resulta que el cerebro maneja un principio, que es un principio que se asocia mucho con las empresas. ¿Cómo que con las empresas? ¿Por qué? Bueno, si ustedes fueran directores, bueno, muchos de ustedes son directores de empresas o dueños de empresas, ¿qué prefieres? ¿Una empresa de 500 empleados que hagan bien su trabajo o 50 empleados que hagan muy bien su trabajo? Empleados súper eficientes, empleados súper especializados que no piden, no se quejan cuando hay horas extra, ni días festivos, y tienen una súper buena actitud y son súper eficientes. Pues evidentemente porque si tenemos 50 empleados, vamos a gastar menos recursos y el cerebro busca gastar menos recursos siempre, ¿no? Como todo principio de eficiencia. Bueno, pasa lo mismo en el cerebro, ¿no? Muchas neuronas no significa que la ejecución de las tareas o el desempeño conductual sea el mejor, sino que con la base de la experiencia se va haciendo una depuración de neuronas y de axones de tal forma que quedan solamente los eficientes, ¿no? Por eso hay una disminución, por eso aquí la gráfica dice, hay menor número, o sea, menor grosor, se disminuye de grosor la corteza y esto se traduce en una mejor capacidad de toma de decisiones, una mejor planeación, ¿no? Porque se quedaron las expertas aquí arriba, ¿no? Igual la sustancia blanca tiene una curva en la cual hay un aumento de neuronas, ahorita vamos a ver, y de conexiones, y después disminuye. Aquí está la gráfica, ¿sí? Entonces, vemos cómo el cerebro en la edad del nacimiento tiene una cantidad de neuronas importante, pero vemos cómo a los 7 años de edad la cantidad de neuronas se incrementa exponencialmente, y a los 15 años de edad hay menos neuronas, pero son las neuronas especializadas. Una importante científica, ¿no? Del tema de los adolescentes, Sarah Jane Blakemore, de University College of London, dice esto muy interesante. Se cree que la poda sináptica, o sea, el recortar conexiones que no son tan eficientes, es esencial para el ajuste fino de las redes funcionales del tejido cerebral, lo que hace que los circuitos sinápticos, o sea, circuitería, esta conectividad, este cableado, restantes sean más eficientes. Y yo le agregué, y la conducta se perfeccione. Entonces, ¿esto qué significa? Todavía están en este proceso de perfección y por lo tanto necesitamos cuidar los estímulos que llegan al cerebro de nuestros hijos, el estilo de vida, y ahorita vamos a ver algunos factores este, que al fin y al cabo van a moldear. Les recuerdo, no es el mismo efecto de un estímulo en un niño, un adolescente, un preadolescente que en la de un adulto. ¿Ok? Por eso luego vemos a los niños con el celular en la mano y los papás piensan, pues es que no le va a pasar nada. Bueno,
Resulta que el cerebro de un adulto es diferente al del cerebro de un niño y eso hay que tomar en cuenta en el momento de darles algunos estímulos a los niños. ¿Ok? Entonces, esa poda sináptica es para recortar personal, Ujú. para dejar solamente a los más eficientes y la tarea sea cada vez más eficiente. Entonces, este es más o menos un modelo de representación en la cual el cerebro de un niño está todos conectados, ¿sí? Hay mucha conectividad, poca especialización, y aquí vemos como hay unas regiones ya más especializadas y con menos cantidad de conexiones, pero conexiones más robustas, ¿no? Muy interesante, hoy en la mañana veíamos esta analogía en el tema empresarial y hay una analogía muy interesante, ¿no? Porque requieres grupos especializados que se comuniquen muy bien. ¿No? Bueno, ese es otro tema que luego podemos discutir. Bueno, y entonces tenemos en esta gráfica, en el eje de las X, cómo son las diferentes edades, cómo va como representando distintas edades, y en el eje de las Y habla acerca de las habilidades inmaduras y la madurez en la función, y las funciones que están siendo expresadas en la flexibilidad, cuando necesitamos ser flexibles, ¿no? Hagamos de cuenta, ¿no? Cuando estamos haciendo algo mal, algo mal, algo mal necesitamos esa flexibilidad para decir, ok, lo voy a hacer de esta forma, ya sea de una forma consciente o inconsciente. Necesitamos una flexibilidad para dejar de hacer algo que no nos está conviniendo o para empezar algo que sí nos conviene, ¿no? El control de impulsos, la memoria de trabajo es un tipo de memoria muy interesante, ¿no? Es como mover todas las piezas, como cuando uno hace una receta de cocina, ¿no? Va siguiendo paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, que le permiten conseguir un objetivo al final. Esa es la memoria de trabajo. El establecimiento de metas, la resolución de problemas, etcétera, ¿no? Resulta que en esta edad, fíjense, hay un periodo de vulnerabilidad, hay un periodo de mayor sensibilidad. ¿Quieres Que decir? crece, ¿no? Y es como, Sí, claro. Las funciones se van perfeccionando, se van madurando. Fíjense como la última, una de las últimas en desarrollarse es el establecimiento de metas y la resolución de problemas. Necesitamos en este periodo enseñar a nuestros hijos a resolver problemas, no solamente de forma vivencial, también verbal. ujú, Mira, cuando pase esto, vas a hacer aquello, porque puede pasar esto, puede pasar aquello. Esta explicación tiene que ser muy intencional, muy constante, ujú, ¿sí? Muy detallada, ¿sí? Inclusive, yo les digo, decía a los jóvenes el otro día, hay que enseñar cómo debes de reaccionar, qué debes de sentir, qué no debes de sentir cuando se te presente esto o aquello. Muy detallado, porque nosotros asumimos que nuestros hijos lo saben hacer, pero es una asunción con base a mi realidad actual, pero eso no significa que sea una realidad en la mente de nuestros hijos. ujú, Entonces, ojo, aquí hay un periodo, una ventana temporal que necesita ser aprovechada, porque después, cuando tu hijo o tu hija salga de tu casa, solamente vas a poder darles consejos y ruégale a Dios que te hagan caso, ¿sí? Y si no te ganaste el corazón de tu hijo o de tu hija en este periodo, muy probablemente te van a decir gracias, papá, pero no te metas. ¿Quieres decir algo? Sí, algo importante es que en esta etapa donde está el cuadrado rojo, debemos de repetir mucho las cosas, repetir. Pareciera que se les olvida, que no, pero es parte del desarrollo cognitivo en su cerebro. Por eso es tan importante que no nos cansemos y las repitamos. Y eso me lleva a un versículo, me recuerda este pasaje que dice, y se las repetirás a tus hijos y las pondrás aquí en entonces, la palabra de Dios, ¿no? Porque entonces cuando fuere grande nunca se apartará de ella. Pero esa palabra repetir es muy importante en este proceso. Además de explicárselos, es repetir constantemente, volverte a sentar con ellos, ser paciente, porque eso es lo que les va a dar a ellos ese paso de carácter para empezar a aprender a tomar decisiones. Es correcto. Recuerden que el aprendizaje se basa en la repetición. Ujú, Y tú puedes decir, ya se lo dije una vez,
Pero recuerda que si ya vimos que la atención, ¿no? La atención es una de las primeras en empezar a desarrollarse, pero no está completamente desarrollada. Muchas veces, y nos pasa en la escuela, a ver, ¿qué fue lo que te dije? Y te dicen otra cosa. No, 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 no te dije eso. A ver, te lo voy a repetir otra vez. ¿Qué fue lo que te dije? Y te dicen otra cosa. Porque cuando te están viendo a los ojos, ellos están pensando en otras cosas, Ujú, ¿sí? Porque su capacidad atencional todavía no hace esto como para enfocarse y discriminar estímulos que están a su alrededor. Decir, esto no, esto no, esto no. Ahorita me están hablando. Entonces, por eso una de las estrategias es, a ver, repíteme qué fue lo que te dije, qué fue lo que entendiste, ujú, ¿sí? No asumamos que nuestros hijos son adultos, porque no lo son. Vamos a errar mucho si pensamos que lo son, ¿ok? ujú. Y Uy. al hacer esa pregunta, perdón, nos vamos a sorprender mucho también porque ellos entienden de forma diferente. Por eso es Ujú, importante hacer esa pregunta, ¿no? ujú. Ok, bueno, esto es algo que veíamos, no voy a detenerme. Vean cómo la región límbica más inferior, como lo estábamos diciendo hace rato, las más inferiores, más primitivas, están más listas por su grado de maduración antes que las regiones de control de impulsos. Entonces, por eso pueden reaccionar tan emocionalmente porque todavía vamos a decir, yo le digo, le decimos es como si fuera Un caballo un caballo y un jinete, ¿no? En el caso de los adolescentes, los caballos que representan las emociones son unos percherones, ¿no? descontrolados. Tan descontrolados, ¿no? Y el jinete es un jinete flaquito, 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 ¿no? De 60 kilos, ¿no? Que ahí intenta jalarles. Pues realmente pues va a ser muy difícil y es ahí en donde ustedes salen a escena, ¿no? Y le Ujú, dicen, hijo, contrólate, ujú, contrólate, ¿ok? Para que cada vez esos caballos se van haciendo cada vez más chicos, más estables, ¿no? Y el caballo y el jinete que cada vez suba más de peso y quede cada vez más y más fuerte como para controlar esos caballos, ¿no? Es una analogía nada más. ujú, ¿Ok? Entonces hay muchos factores, ¿sí? Fíjense, ojo, fíjense el sueño, ujú, ojo, ojo. Impacto directo del sueño en la salud mental. ujú. Sus hijos a esa edad tienen que estar durmiendo alrededor de 10 horas, ¿sí? Ocho. Sí, 9, 10 horas en primaria, secundaria, 9, 10 horas. Tienen que estarse durmiendo a las 9 de la mañana, de De la la noche. noche, perdón, no, no, no van a hacer sus paces en la escuela. 9 de la noche, sí, y cuéntenle, sí. Recuerden, yo les digo a mis pacientes, hay un tren del sueño que llega, que pasa a las 10 de la noche. Ustedes tienen que estar ya listos, ¿sí? En el caso de los niños, desde antes, ¿sí? Para que pase ese tren del sueño y ellos salgan en ese tren, es decir, aprovechen que el cuerpo se vincula con el ciclo de la oscuridad de la luz del sol, que hay un vínculo importante igual, el ciclo circadiano, para que puedan aprovechar esa relajación del cuerpo. Entonces tienen que dormirse inclusive desde antes, 8:30, 9, ya tienen que estar en la camita durmiendo. Y perdón, un tip rapidísimo respecto al sueño. Es muy, muy importante que hemos visto estudios que comprueban que si los niños tienen o los adolescentes tecnología antes de dormir o yéndose a dormir, eso Estimula. estimula zonas específicas del cerebro y entonces no deja que el sueño entre a un sueño profundo, que es donde realmente hay una recuperación. Ujú, Entonces, ujú, nosotros pues sugerimos, y dentro de estos estudios, sugieren 2 horas antes de dormir. No consumir tecnología, por supuesto, no irse a dormir con el celular o quedarse hasta noche con alguna tecnología, ¿no? ujú, ujú. Y a veces pasa que los niños dicen, ¿ya te vas a dormir? Sí, ya voy a dormir y dejan el celular adentro. Y hay un riesgo muy alto ahí de que no se estén durmiendo a la hora que nos están diciendo que se están durmiendo. Así que hay que considerar que sus hijos son tan pecadorcitos como todos nosotros. Ujú, Son sí, pecadorcitos que están aprendiendo a hay que no pecar. Hay que ayudarles. ayudarles. Ujú. ¿Ok?
Me voy a ir un poquito rápido con esta diapositiva que ya la vimos anteriormente. Son las funciones de la corteza prefrontal. De todas formas, les voy a compartir la presentación. Y bueno, hay una jerarquización de funciones muy básicas, ¿no? Que sustentan habilidades cada vez más complejas. Nosotros les ayudamos con el razonamiento. O sea, nosotros cuando les damos una instrucción, cuando les damos, explicamos algo, no estamos diciendo, mira, ahora te voy a enseñar la atención. No, es un proceso natural que se da cuando los niños nos están escuchando. Nosotros les ayudamos a saber cómo pensar, ¿sí? Qué sí pensar, qué no pensar, qué sentir, qué no sentir, porque al fin y al cabo eso les va a dar a ellos una pauta. Al fin y al cabo ellos van a tomar sus decisiones, ¿no? Pero y bueno, no podemos estar controlándonos, ¿no? A ver, vas a hacer esto en la escuela, no, 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 pero sí que podemos darles unas pautas para poder saber cómo reaccionar, ¿no? Pero bueno, si esto no se da, pues entonces todos, ahora sí que como dice la canción, todo se derrumbó, Mm, ¿no? Todo se viene abajo. ¿Ok? Entonces les voy a dar dos estudios que van a mencionar, que van a indicar el efecto, una de las características de los preadolescentes, por ejemplo. En este estudio, la doctora Megan Gunnar, allá en la Universidad de Minnesota, ponían a dos grupos de niños, unos de 9 a 10 años y otros de 15 a 16 años, a preparar un escrito, un discurso que iban a tener que dar en frente de algunas personas. Pero había dos condiciones también. A unos niños, a uno de los grupos de los niños de los grupos, los ponían a preparar su escrito con su papá, con su mamá, principalmente mujeres, principalmente las mamás, y a otro grupo con una persona desconocida. Hay que recordar que cuando nosotros estamos en estrés, hay una hormona que se eleva mucho, que se llama cortisol, es la hormona del estrés, ¿no? Cuando estamos muy estresados, el cortisol está bien elevado. Entonces, cuando nosotros estamos y cuando, bueno, con los niños, cuando a los adolescentes les toca compartir, hablar en público, pues esto les puede generar un poco de estrés, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que observaron entre estos dos grupos, el grupo de niños y de adolescentes? Que en niños el apoyo, ¿sí? En estos niños de preadolescentes, el apoyo parental hizo que el estrés disminuyera, pero esto no pasó con los adolescentes. ¿Sí? En los adolescentes, el apoyo parental no tuvo ningún efecto, se siguieron estresando. Sus niveles de cortisol aumentaron igual que con el apoyo de un extraño. O sea, no diferenciaron. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que el apoyo familiar es más importante en los preadolescentes que en los adolescentes. Y eso nos da una ventaja si tu hijo ahorita tiene 9 10 11 años, todavía tienes ese, vamos a decir, ese valor, ese significado para él, que más adelante va a ir disminuyendo porque va a ir avanzando en su proceso de emancipación. No pierdan de vista este término. Quiere decir emancipación, ¿qué quiere decir? Independencia. Tus hijos un día no van a estar contigo. Y entonces desde hoy necesitas empezar a prepararlos para su independencia. Ahí es donde tiene que estar tu vista. No solamente utilizándola, o sea, hacemos esto bajo el framework, bajo mm, el marco de referencia de la palabra de Dios, ¿sí? No del mundo. Por eso es importante que ustedes tengan una relación íntima, personal, directa, no a través de nadie, no a través de ningún pastor, pastora, directa, porque es de ahí en donde vas a obtener todas esas ideas de este marco de referencia para prepararlo para el futuro y tenga él bendición de Dios, o él o ella bendición de Dios. Entonces, repito, en ese estudio demostraron que el buffer, el amortiguamiento emocional, lo daban los padres solamente en los niños, ya no en los adolescentes. ujú, Es una característica muy importante que necesitan ustedes aprovechar. Hay una ventana de tiempo que no va a estar para siempre. Tu hijo no toda la vida va a estar chiquitito y que le vas a poder decir, ven, algún ujú, día te va a decir, ahí nos vemos. ujú, ¿Sí? Entonces, aprovechen el tiempo. ujú, ¿Sí? Y esto lo digo porque a veces, pues nos encanta luego estar.
metidos con la tecnología, ¿no? Y con el celular y con las series, pues a lo mejor estamos perdiendo tiempo ahí, tiempo indispensable, tiempo muy valioso que no va a regresar. Así que aprovechen. Este estudio muy interesante, otra característica ahora de los adolescentes es muy interesante. Igual de la doctora Megan Gunnar, creo que estaba al revés el texto. Ah, no, sí es este. Bueno, este es un estudio del doctor Chain en el 2011, muy interesante. Ponían a los adolescentes a jugar un juego, valga la redundancia, en una carretera. Estaba como si fuera un videojuego y se veía en la imagen como una carretera. Entonces les decían, tienes que cruzar toda la carretera, pero vas a tener que frenar en algunos momentos por 3 segundos porque va a pasar un carro. Pero si llegas hasta el final en el menor tiempo posible, vas a ganar más dinero, ¿sí? Que si tardas más, ¿no? Entonces los jóvenes, había dos grupos de personas. Jóvenes, como está aquí, jóvenes, adolescentes, young adults, entre 20 más o menos, 20, 21 años, y adultos ya de 26 para arriba, 30, ¿no? Creo que es la edad. Entonces, había tres grupos de participantes, pero resulta que a la mitad del juego les decían, oye, ¿sabes qué? Espérate, ahorita te van a empezar a observar tus compañeros cómo haces el juego. Resulta que pasaba un carrito cuando cada una de las intersecciones se atravesaba un carro. Eso significa que ellos tenían que parar, ¿verdad? Porque si chocaban, pues tardaban más tiempo, 6 segundos en el de retraso. Entonces tenían que parar para no chocar. Pero resulta que cuando en la otra condición le pusieron a sus amigos a que estuvieran viendo la ejecución de la tarea, pues resulta que empezaron a chocar más porque ellos estaban siendo observados. Es decir, en la adolescencia, el factor social cambia la conducta de los adolescentes a cuando no están en contacto con sus amigos. Yo les llamo conducta de masa. Bueno, no les llamo yo, es algo que está súper reportado. Esta conducta de masa, conducta de grupo, puede llegar a ser muy peligrosa. Vamos a ver las gráficas, porque había dos condiciones, cuando estaban solos o cuando estaban con amigos. La gráfica de los rojos son los adolescentes, los verdes son los jóvenes adultos de 21 años y los negros son los adultos. Resulta que cuando estaban solos, los tres grupos se comportaban muy igual. No, los choques, no había ninguna diferencia entre ellos, pero oh sorpresa. Cuando estaban con sus amigos, los adultos, Igual. pues igual, ¿no? Pues ya a esta edad, ya, pues te vale que lo que piensen las demás personas, ¿no? O sea, no te vale, pero pues ya no es como que te influya tanto, ¿no? Y los adolescentes, fíjense cómo creció su número de choques, porque querían actuar de forma más, vamos a decir, más intrépida cuando lo estaban viendo sus compañeros, ¿sí? En comparación a cuando estaban solos. Eso nos habla de un cambio conductual por el estar siendo observados por sus compañeros. ¿Esto qué nos dice? ¿Qué tiene que ver con tus hijos? Pues bueno, resulta que a esta edad lo natural del ser humano, parte de la emancipación es voltear el foco de los papás hacia los amigos. Y es entonces cuando se alían, se vinculan más con el grupo de amigos que con los padres. Es lo que observamos todos los días, ¿no? Y tal vez inclusive a nosotros mismos nos pudo haber pasado. Entonces, esto pues tiene sus detalles, ¿no? Porque, pues bueno, luego está la toma de decisiones riesgosas de que, a ver, a ver, que no haces esto? Y el estar siendo observados también puede llevar a los jóvenes a tener conductas de riesgo, ¿no? Entonces, ojo. Entonces, todo esta de la conducta humana es algo sumamente complejo que va a requerir tiempo, paciencia, desde nuestra perspectiva, poder de Dios, Ujú. ¿no? Poder de Dios para poder llevarlo de forma adecuada, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos tomó a nosotros aprender y comprender estos temas? Pues tal vez todavía estamos aprendiendo.
Entonces, pues lo mismo va a tardar tu hijo, puede ser tarde menos, tarde igual o tarde más, y toda la vida vas a seguir aprendiendo, pero las bases las vas a sentar desde ahorita. Ujú. ¿Ok? Así que puse esta diapositiva para recalcar que el grupo, en grupo, sí pueden ser enseñados los niños, pero no hay nada más, no hay nada mejor que la enseñanza individualizada. El traje de educación hecho a la medida de tus hijos. Y con esto quiero entrar también al tema. La escuela no educa, ¿sí? Ustedes son los que educan. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para hacer nuestra labor delante de Dios, pero nosotros no formamos el carácter de tus hijos. La iglesia tampoco educa, por favor. No vayan a confiar en que las iglesias locales vayan a formar van a formar la educación de sus hijos. Es un grave error. La iglesia local tiene otras funciones, son muy buenas, ¿sí? Pero el educar a tus hijos, eso solamente recae en ti, En los padres. en los padres, o sea, en mí, en Ujú. ella, con Elías, ¿sí? Entonces, eso es muy importante porque a veces nos confiamos, ¿no? Y llevamos a los niños a las iglesias esperando que nos los cambien, no. O a la escuela, no, no, no es por allá. Sí, entonces, ahí al final vamos a ver algunos detalles, recomendaciones, ¿no? Entonces, el grupo sí funciona, pero funciona poquito. Yo les digo a los jóvenes, considerando el mar, la ola tan grande de cultura que se viene sobre ellos, una plática o un ratito en un fin de semana, pues resulta nada en comparación de el apabullante oleaje de cultura que está alrededor de todos nosotros, ¿no? Hay que recordar que la cultura que estoy hablando es la cultura que no es del reino de los cielos. Son formas de pensar, formas de ser, instrumentos, muchas otros sistemas, otro marco de pensamiento, otro marco de referencia. Y el de la palabra de Dios, nosotros creemos que es el que tiene bendición de Dios, ¿no? Pero bueno, estamos confiando en que aquí estamos sensibilizados por la palabra de Dios, ¿no? Esta es una gráfica sumamente interesante. Le agradezco a Joaquín Torres, no sé si entró. Le agradezco a Joaquín Torres por haberme compartido esta gráfica. Fíjense, esta línea punteada indica el grado de influencia que tú tienes sobre tus hijos. Esto en forma de cono significa que va a ir disminuyendo poco a poco. Sobre todo si a los 18 años les das un carro, olvídate, ¿no? Ya, ya ni quien lo controle. Entonces, este es el grado de influencia y esta otra línea es el desarrollo de los niños. O sea, se van a empezar a desarrollar en distintos aspectos, no solamente en el plano académico, laboral. Ese es nada más un pequeño, pero también está en el lado emocional, el lado social, el espiritual, ni pues ni qué decir, ¿no? Hay muchos tipos de desarrollo que el niño va a ir creciendo, ¿no? Muy interesante. Las primeras, Esa es la edad, ¿no? esta es la edad, perdón. Ujú. Esta que está acá, que vemos de acá, 0, 2, 4, 6, 8, es la edad hasta la edad adulta. En los primeros 2 años y medio es el aceptar, ¿no? Este cambio de vida, ¿no? Que hemos platicado yo cómo nos ha cambiado la vida, ¿no? Elías, ¿no? Increíblemente hermoso, ¿no? Pero es un cambio, Ujú. es una adaptación. Luego, enfrentar, ¿no? Como dice acá. Es la parte de improvísale, ¿no? Y tiene calentura, ¿qué hacemos? Esta Ujú. parte de recibir las situaciones y ver cómo resolverlas. Esta edad es para trabajar con. O sea, a los 4 años el niño ya tiene un cierto nivel de madurez en su lenguaje. Y en el lenguaje es muy importante para esta instrucción, ¿no? Entonces, 4, 6, 8, 10, 12 años tienes ese periodo para trabajar con, porque a partir de los 13, 14 ya empieza el proceso de desaferrarse, de separación. No, no quiere decir que ya se dé ahí, quiere decir que empieza esta carrera que va a durar varios años de tal forma de que cuando llegue a los 18, 19, 20 años, pues realmente muchas veces
Sobre todo cuando los jóvenes los mandan a estudiar solos, pues realmente es ya muy poca la influencia, ¿no? Que pueden tener. Ya a los 26 pues ya nada más vas a darle consejo, pero ya no vas a poder decirle, ah, mi hijito, vente para acá. No, ya no es ni siquiera normal. Ujú, ¿Sí me explico? Ya por eso hay esa separación que debe de hacer, de ver, para prepararlos para el matrimonio. Y tiene que haber esa separación para que no llegue el joven, el adulto al matrimonio y siga vinculado emocionalmente con sus papás, porque no lo prepararon, ¿sí? No la prepararon para esta emancipación. Y eso empieza desde ahorita. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a caminar con vista en el futuro. ¿Ok? ¿Quieres comentar algo? ¿no? ¿Vamos bien? Ujú. Muy bien. Aspectos importantes, adquisición de hábitos saludables, manejo del tiempo libre, disciplina en la formación personal. Aquí hay algunos detalles. Déjenme mover aquí porque no veo. Aquí. Mm, ahí. Bueno, en el primero es manejo adecuado del horario. Hay que enseñarles a hacer un horario, balance eficaz y uso productivo del tiempo, ¿no? Es decir, cada horario debe tener un equilibrio en cuanto a las actividades académicas, actividades de casa, ¿sí? Porque si no les ponemos actividades de casa a nuestros hijos, pues resulta que se acostumbran a que los sirvan. Y luego llegan al matrimonio y pues bueno, la cosa cambia, evidentemente. Entonces tienen que aprender también a ellos a servir en casa, no ser tratados como les llamamos hoy día, hijos emperadores, ¿no? Nada de hijos emperadores en New Hope, ¿no? Entonces necesitamos enseñarles a servir también. Y eso es ¿dónde lo ponemos? Pues en el horario semanal. Manejo de tiempo de esparcimiento que también hay que programar, porque si no, a los jovencitos se les ocurre una cantidad ilimitada de cosas que luego nosotros estamos pensando que están haciendo lo correcto, pero a veces, pues no tanto. Disciplina en la forma personal, en la formación personal, un plan de vida, con disciplina y esfuerzo, liderazgo y emprendimiento. Todos esos son temas que son indispensables tratar con los niños también y con los jovencitos sobre todo. Nosotros lo tratábamos en escuela de carácter, que muchos de ustedes ya conocen ese ministerio, y la adquisición de hábitos saludables como los hábitos de estudio, los hábitos de lectura y los hábitos de vida saludable. ¿Quieres decir? Ujú. Sí, parte de esto es un programa que nosotros, vamos a decir, recomendamos porque ayuda en esta etapa a los niños o a los jóvenes, a los preadolescentes, a, a tener una rutina. Y recuerden que cuando nosotros repetimos algo varias veces, se vuelve una rutina, después se vuelve parte de un hábito y al final se transforma en un carácter, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es tan importante esta parte de la ayuda, ¿no? En la disciplina. Sí, son directrices que hay que mantener a la vista. Luego les puedo compartir información. Y bueno, aquí está, es parte de un modelo que nosotros enseñábamos en una asociación civil que teníamos que se llamaba CRIA. Enseñas, capacitas, corriges. Ojo, muchas veces pensamos que el castigo enseña. Ya lo castigué. No, no se vayan a confundir. El castigo es una pequeña parte. ¿Sí? Pero si estás castigando, pero no estás enseñando y no estás capacitando, entonces estás logrando muy poquito, ¿sí? Entonces el castigo es solo para hacer cumplir la regla, dice, como facilitar el cambio de comportamiento por tomar acción que le cause al niño llevar a cabo las instrucciones de vida. Pero es nada más como la tarjeta amarilla, Ujú, no forma carácter ujú, el corregir, o sea, bueno, me refiero en un 100%, sí es importante, pero es mucho, bueno, es igual de importante el que tú te tomes todos los días 15 minutos, media hora, si puedes más, para sentarte con tu hijo, con tu hija y decirle, ¿cómo te fue hoy? Asiente el celular, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? Dime algo bueno. En Estados Unidos le dicen highs and lows. Dime algo bueno, dime algo no tan bueno, algo raro, dime algo. No, pues no sé, vas a tener que decir algo. Porque a veces los niños se van por la fácil, ¿no? Pues no, nada, bien. Y sobre todo los varoncitos, ¿no? Como ujú, varones sabemos responder bien, ujú, pero eso no produce.
no produce enseñanza. Así que hay que facilitarles a los hijos. Esta diapositiva la puse porque nos la han preguntado en distintas ocasiones. Esta la pusimos en un capítulo que con gusto les podemos compartir acerca del efecto de la estimulación, del efecto de la estimulación de la tecnología Ujú. sobre el desarrollo de Distintas los edades. niños. Aquí Ujú. está, aquí dice, como dice acá, eh, Esto es habla de la Academia de Pediatría, ¿no? Asociación Americana de Pediatría. Ujú. Tiempo frente a pantalla de 0 a 2 años, por favor, no les den un celular. De 3 a 5, nada de tecnología. Sí, así es, nada. TV contenido no violento, nunca. Dispositivos móviles, nunca, 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 nunca. Creo que quedó claro, ¿verdad? Ujú. De 3 a 5 años, 1 hora al día, más o menos el tiempo, y con contenido no violento. De 6 a 12 años, 2 horas al día, y un poquito más de tiempo, y con contenido no violento. Y los 13 a 18 años, dispositivo hasta los 18 13 De años, 13 ¿debo a de dar un 18. celular a mi hijo? Pues aquí dicen los pediatras de Estados Unidos que sí. ¿M? No lo necesita, no se va a morir, ¿sí? Que se comunique, dale un oxofón, ¿no? El oxofón tiene la misma función, ¿no? Se puede mandar mensajes de texto, tal vez no con la misma sofisticación que un smartphone, pero realmente los hijos siempre deben de estar con los padres, ¿no? Entonces, eso también es importante. Muy bien. Luego les podemos compartir la pantalla. Esta la quise poner porque es un estudio que se llevó a cabo en el 2019 que dice que mayor problemas de salud mental se dan a mayor tiempo en redes sociales. ¿Ok? Entonces, redes sociales en los niños vamos a tener que pagar una factura. Entonces, es una factura muy alta. Es un costo muy alto. ¿Sí? Entonces, los que no tenían ni tiempo en social media por día, no nada, menos de 30 minutos, más de 30 minutos a 3 horas, de 3 horas a 6 horas y más de 6 horas, miren la barra gráfica de la gris, muchos más problemas de internalización, se refiere a depresión, ansiedad, rumiación, pensamientos negativos, etcétera, etcétera. Externalización, problemas de conducta, de impulsividad, de violencia. Y cuando se combinan con otras situaciones de enfermedad, pues la cosa se multiplica. Así que las redes sociales no son para adolescentes, ¿ok? De hecho, ya hay países como Australia que ya están prohibidas las redes sociales para adolescentes, ¿lo sabían ustedes? Entonces, todo el mundo lo tiene. Pues bueno, buena onda, suerte, Dios te bendiga, mi hijo no, ¿sí? O mi hija no, no pasa nada. No hay ningún diagnóstico de defunción. ¿Cuál fue el diagnóstico de defunción? No tenía celular. No, 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 no se van a morir. Ninguno de nosotros nos morimos, ¿no? Pues teníamos ahí la misma edad y no, pues no nos pasó nada sin celular. Y realmente hoy día hay jóvenes que no tienen celular y pues no les pasa absolutamente nada. ¿Ok? Así que no nos vayamos con la finta, ¿sí? Seamos muy conscientes. Recuerden que vamos a responder, ¿no? Y si tenemos falta de sabiduría, la podemos pedir, no dudando. Es decir, si la pedimos al Señor, no vayamos a otras fuentes, en el sentido de que vamos a ver qué me dice la vecina, vamos a ver eso lo analizábamos hoy con los adolescentes en New Hub, era el devocional de hoy. Si confiamos en el Señor, vamos al Señor y esperamos al Señor. No voy con la vecina, no voy con la tía, no voy con la prima, a ver qué me dicen que quiero yo escuchar. El que está dudando, pues no espere recibir nada de Dios. Así lo dice la palabra de Dios. Porque el que duda, pues es el que va de un lado para el otro, ¿no? Hoy sí, mañana no. Después, pues 2 días sí, después ya no. Entonces, pues no hay mucha consistencia y eso no genera mucha seguridad. ¿Ok? Así que, pues, les animamos a confiar en el Señor, confiar en sus palabras, en sus promesas, ¿sí? Confiar en su fidelidad. Confíen, ¿sí? En si llevamos el modelo de la palabra de Dios sin agregarle, sin quitarle, vamos a tener bendición de Dios. ¿Ok? ¿Ok? Em, este es un tema aparte, ¿no? Que quise poner, pero utilicemos la ley de la gracia, no la ley de nuestras obras. En la ley de nuestras obras, nosotros vamos a querer cambiar el corazón de nuestros hijos y resulta que no somos Espíritu Santo. Nosotros no cambiamos el corazón de nadie. No podemos, gracias a Dios. ¿Sí? Entonces,
nuestras obras no cambian el corazón de nuestros hijos. El Espíritu de Dios, la gracia de Dios es la que nosotros orando le pedimos, Dios, mueve el corazón de mi hijo o de mi hija hacia ti. Nosotros somos fieles y obedientes Ujú, en educarlos conforme a la palabra de Dios. Y el Señor, en su gracia, es el que transforma el corazón de nuestros hijos. Mis obras, no. Así como mis obras no producen salvación, no producen nada divino, por más que dé mi vida, ¿no? A los pobres, ¿no? No produce nada divino. Una obra terrenal siempre va a ser terrenal. ujú, Lo divino lo da el Señor, ujú, ¿sí? En su gracia, en su misericordia. Si bien nosotros tenemos una responsabilidad, tenemos de confiar en la gracia de Dios, porque si no confiamos, entonces nos desesperamos, nos enojamos y entonces ¿qué hacemos? Castigamos a la fuerza, amenazas, como si de eso dependiera, ¿no? El que Él cambiara su corazón. Realmente no. ¿Ok? Entonces doy en esta, como estoy enojado, pues doy conforme a lo que creo que se debe, lo que merece. Pero nosotros en la gracia de Dios no damos lo que merecen, damos lo que necesitan, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Luego lo podemos ver con detalle para ver cómo se aplica la ley de las obras y la ley de la gracia en la educación de nuestros hijos. Puse un apartado especial porque por ahí hay algunas dudas acerca de las mangas y de los, ¿cómo se llama? Los animes. animes. Hay un detalle muy importante. Recuerden, no por nada la cultura japonesa es una de las principales en temas de suicidio. Ojo, no perdamos de vista que los japoneses se suicidan por soledad, ¿sí? Se suicidan por tristeza, entre otras cosas. No quiere decir que sean los únicos en el mundo, pasa en todos lados. Pero la característica principal del Japón, de la cultura japonesa es esta: muchas emociones, mucha soledad, falta de control, viene el suicidio. Entonces los animes representan emociones extremas: culpa, venganza, sacrificio, amor incondicional, nos vamos hasta la muerte los dos, ¿no? Pérdida. También usan recursos visuales narrativos hipersaturados. Hay demasiadas emociones expuestas en los animes. Colores, música, ritmo, cliffhangers. ¿Qué es cliffhangers? Dejan la historia inconclusa para que tú te quedes colgado, Ujú, ¿sí? Que facilitan la inmersión emocional, fomentan la identificación intensa. Sí, los jovencitos se identifican mucho con los personajes y con las emociones que están experimentando los personajes y tratan temas de soledad, exclusión, sentido de vida, perfeccionismo, ¿sí? O redención, ¿no? Para redimirte tienes que hacer esto o aquello, ¿no? Que tocan fibras profundas justo en la etapa en la que los adolescentes están construyendo su identidad. Así que, por favor, tengamos mucho cuidado con todo esto, ¿sí? No son tan inocentes como, pero es que una persona lo leyó y no le pasó nada. Sí, pero cuando se combinan con otros factores que nuestros hijos están expuestos, pues se puede generar algo muy, muy terrible. Así que, por favor, y bueno, estas son algunas de las consecuencias: uso excesivo compulsivo, pérdida de control, descuido de tareas, sueño, higiene. Hay que recordar también que todas estas caricaturas escritas tienen un alto contenido de erotismo, ujú, ¿sí? Y entonces, ¿para qué quieren a su hijo o a su hija erotizado? Va directo a la mala toma de decisiones. Fuga emocional se usa para evitar ansiedad, tristeza o conflictos, refuerza evitación, contenidos disonantes, muy disonante con la edad y con los valores, violencia explícita, erotización, temas nihilistas. ¿Qué es el ujú, tema nihilista? La vida no tiene sentido. ujú, ¿Sí? Esto no significa, esto no sirve para nada, ¿no? Temas catastróficos, ¿no? Que estos filósofos utilizaron para deconstruir los valores, incluyendo los valores de Dios, para reconstruir otros. Si a eso no le llamamos humanismo, pues bueno, entonces no sé qué sea, ¿no? Recuerden, no, el humanismo va para un lado y el cristianismo va para el otro. No hay punto de encuentro del humanismo y del cristianismo. Por ahí se escucha el humanismo cristiano. Están cotorreando nada más. No existe el humanismo cristiano. No nos vayamos con la finta, por favor. ¿Sí? Aislamiento social, sustituye actividades presenciales, deporte, tiempos con familia, sueño alterado.
no solamente porque se pasan tiempo leyendo estas cosas, sino que también sus pensamientos están secuestrados. Y entonces cierran la computadora, cierran el librito y siguen pensando tiqui, 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 Ujú, tiqui, en el tema. Comparación social o idealización, etcétera. Entonces, por eso nosotros en la escuela no recomendamos que los niños estén leyendo. Tenemos que ser congruentes, ujú, ¿no? No voy a no recomendarlo y aceptarlo. Ah, bueno, sí, que sigan leyendo. No, tenemos que ser congruentes porque es lo que creemos que Dios exige de nosotros. Entonces, no recomendamos que los niños estén leyendo esto. Si alguien lo quiere leer, pues que se espera hasta los 26 años, cuando ya su carácter esté bien formado. Ya cuando uno llega a los 26 lee esto y dice, ah, pues esto es para niños. ¿Sí? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con lo que le ponen en las manos a sus hijos, ¿sí? Ojo, consideraciones finales, ya voy a acabar. Tu hijo es un pecadorcito como todos nosotros. A veces no creemos que nuestros hijos puedan hacer esto o aquello, pero tienen la misma, vamos a decir, el mismo pecado, o sea, el mismo veneno, ¿no? ujú, Inyectado por Satanás en los tiempos de la creación. Llegó hasta nosotros. ujú. Entonces, por favor, consideren que sus hijos son pecadores, ¿sí? Porque Y hay que y hay que ayudarles. ayudarles, y hay que Ujú, ayudarles, exacto, hay que ayudarles, pero si no pensamos que son pecadores, entonces, pues no puede ser que mi hijo haga esto. Y a veces por pensar así, estamos dejando. quitándoles, dejando de ayudarles. No quiere decir con todo eso que son terribles, no, no, simplemente son niños que están aprendiendo, Ujú, pero que también tienen ahí una carne, ¿no? Que necesita ser renovada. Y eso lo ujú, hace el espíritu, ujú, pero nosotros los ponemos en la posición correcta para que el espíritu haga su obra. ujú, Aprovecha tu ventana de tiempo que tienes de enseñanza, aprovéchala. Si crees que estás pasando mucho tiempo en el trabajo, crees que estás pasando mucho tiempo en redes sociales, crees que estás pasando mucho tiempo fuera de casa jugando fútbol con las amigas, si crees que estás pasando mucho tiempo checando, viendo deportes, viendo Netflix, Amazon, pasas demasiado tiempo, entonces, haz un examen de conciencia y tómate tu tiempo, ¿sí? Gánate el corazón de tu hijo, de tu hija, antes de que alguien más se lo gane, ¿sí? Si alguien se lo gana, que no eres tú, entonces ya tu nivel de influencia sobre él o sobre ella va a ser bajo. Y entonces va a obtener toda información y todos los valores de otro lugar. El castigo no hace la obra, sí tiene una función, pero tu enseñanza verbal, explicándole a detalle a tus hijos, eso es lo que trae riqueza a la educación de tus hijos. La enseñanza debe ser verbal y también no verbal. Por favor, no vayan a decir eso de haz lo que te digo, no lo que hago. No, lo hemos escuchado muchas veces. Realmente lo estás, o sea, estamos produciendo un cortocircuito en nuestros hijos. No vayan a hacerlo, por favor, ¿sí? ujú, No vayan a hacerlo. No, no es de bendición ese tipo de aseveraciones. No asumas que ya sabe. Nosotros pensamos que ya lo sabe, pero se van a llevar una sorpresa si le dice, oye, a ver, ¿qué significa esto? ¿O qué piensas de esto? ¿O qué piensas de aquello? ¿O por qué pasó esto? A ver, ujú, entonces, pues a veces nos damos cuenta, y yo lo veo con sus hijos, les he explicado muchas veces, ¿no? Temas de salvación, y cuando les pregunto, a ver, ¿y qué tiene que hacer una persona para ir al reino de los cielos? Portarse bien, a veces siguen respondiendo. ¿Qué es mi labor? Volverles a decir una y otra vez, ¿no? A pesar de que ya se los he dicho muchas veces, pero eso es parte del trabajo, ¿no? ujú, Repetir y repetir y repetir con paciencia, con misericordia, con buena actitud, confiando en que Dios se queda el poder. Confía en que Dios bendice tu obediencia, por favor. Ahí es donde está nuestra fortaleza, en el descanso que tenemos en las palabras de Jehová. Analiza y reestructura tus prioridades si lo necesitas. No sé cómo estén. ujú, No conozco sus horarios. Tampoco me toca a mí meterme a juzgar, ujú, ¿no? Solamente, pues, como tú lo sabes bien, pregúntale a tu esposa o a tu esposo, oye, ¿cómo crees que...? Pues acepta la retroalimentación. Dale mínimo 15 minutos al día a tus hijos. Mínimo. Y esto estoy hablando así muy cortito, para ¿sí? platicar. Para platicar, siéntate con cada uno de ellos y platica. Si no es muy platicador, pídele, algo me vas a tener que decir, pero dime lo que quieras, Ujú, pero habla, ¿ok? ujú.
No seas papá de fin de semana, por Ujú. favor. Sí, porque luego el papá de fin de semana, pues como no estuvo toda la semana, llega el fin de semana y empieza a consentir. Entonces, pues eso no obra el amor de Dios, ¿no? Y mantén una relación íntima con Dios, porque realmente es de ahí donde va a salir todo lo que le vas a decir, en el Sí. espíritu. Podemos decirles un montón de cosas, pero si no está en el espíritu, pues, ¿Qué fruto van a tener? ¿qué fruto? ¿A dónde van? Tal vez vamos a hablar otro marco de referencia que no es el marco de referencia de la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Quieres decir algo? ¿No? Ujú. Ya está. Ok, ¿y alguna pregunta? Perdón que nos extendimos un poquito más, pero si hubiera alguna pregunta, pueden alzar su mano por aquí. No lo sabemos todo, pero con todo gusto Así, podemos Eric, averiguar. adelante. Mi estimado Eric. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, muchas Buenas gracias noches. por la plática. Fíjate, yo tengo una duda. Por ejemplo, a veces veo que hay más productos o cada vez, o a lo mejor yo los percibo, que tienen o que sugieren, ¿no? Pensando en los niños, que en la noche se den un baño y que el jaboncito tiene melatonina y este tipo de cosas. ¿Eso es algo que saludable que recomiendan o tiene impacto así como en algo Ir bajando la fisiológico que les luz. pueda afectar sus hormonas y eso? Sí, tú me estás diciendo, o sea, estás preguntando no de la rutina, sino de los productos, ¿verdad? ¿Para Sino el Sí, del, sueño? sí, o sea, como para ayudar en caso como de para que, digo, ayudarles. obviamente lo primero, evidentemente, pues es como cumplir con el horario y eso, pero solo era como duda. Ajá. Claro, buena pregunta. Gracias por la pregunta, Eric. Pues creo que solamente habría que preguntarle, o sea, evidentemente hay casos muy particulares, Ujú. ¿no? Que sería necesario que se preguntara a los pediatras, ¿no? Porque si el niño por alguna condición clínica requiere algún tipo de ayuda, pues adelante. De lo contrario, no. La misma rutina La misma hace rutina. estar. Exacto, exacto. O sea, habría que analizar de cada caso, pero Ujú. yo me incliné a pensar en el grueso de la población, el grueso de los niños, ¿no? Que están sanos, que tienen una vida física normal, que no tienen ningún diagnóstico, tal vez por allá pues, un poco de asma, ¿no? Un poco en situaciones, pero en términos generales, vamos a decir, su higiene del sueño pudiera estar intacta, pues no, Sí, no, no, y no. hoy en día pues incluso la tecnología es lo que está lastimando mucho ese proceso o esa rutina para conciliar el sueño. Entonces, por eso es que se recomienda, ¿no? Habría que ver los factores por el cual no está conciliando Exacto. un buen sueño, ¿no? Pero sí. Ujú, Habría que analizar caso a caso, pero sí, de manera general, no lo sugeriría. ujú, No sé si responde tu pregunta. Sí, súper, gracias. Y por otro lado, en algún momento lo comentaba y agarramos algunos libros para compartir con Ro, y que los pueda leer en casa, pero digo, yo sé que mi hija igual lee y lo lee, si le interesa, lo lee rápido y lo termina, ¿no? Pero me gustaría saber si tuviera algunas referencias adicionales a lo que antes se tiene ahí en la escuela, ujú. como para generar un hábito de lectura con lecturas saludables o lecturas, no sé si lo correcto al Sí, final del día, Sí, no, no sé si la Biblia, obviamente es importante, sí. pero alguna otra lectura Sí, que recomienden. sí, hay varios editoriales y varios autores que tienen para determinadas edades libros para niños. Entonces, si gustan, nos pueden decir, les mandamos los autores, ¿no? Y también depende de lo que les guste a los niños, si son niños o niñas. Pero sí, hay un contenido amplio para que los niños puedan eh, tener esos hábitos buenos de la lectura en cosas que les edifiquen, ¿no? Y que no sean, a lo mejor cosas que estén de moda o libros que estén de moda que puedan traer, cuestiones de duda en cuanto a, a su identidad. identidad, ¿no? Ujú.
Sí, sí, yo veo que en la escuela hay varios libros muy buenos y bueno, yo la verdad no tengo a la mano tanto conocimiento de ese tipo, pero con todo gusto podemos Sí, averiguar. se puede mandar ahí al Dame- Learning Center, podemos mandar una lista, ok, con gusto. Ujú. Ok, gracias, Eric. gracias. Sí. Doctora, Ah, creo que está escribiendo en el chat. No, ya. Ah, Perdón, es que no soy muy buena con la no te tecnología, no preocupes. sabía dónde Está bien. ponerle. Solo quería complementar un poquito la pregunta que hizo. adelante. Y bueno, lo que pasa es que no está completamente bien sustentado el uso de melatonina o de chochitos o cualquier cosa que podamos usar como inductores de sueño. O sea, Mm, sí hay algunos medicamentos que sabemos que por sus efectos adversos pueden causar somnolencia y que incluso los comercializan no para niños, sino para adultos. O sea, sí existe, pero yo siento que la cultura de ahora lo que está tratando de hacer es que está poniendo a la mano de los papás herramientas como para suplir lo que no estamos haciendo en casa. Entonces, como papá, a veces es mejor de, bueno, ya le estoy dando esto a mi niño y yo dejo de hacer lo que me toca hacer. Mm, Y la rutina del sueño últimamente ha sufrido muchísimo porque vemos niños, bueno, yo que veo mucho más niños, o sea, muy chiquititos que se duermen a la hora que quieren, a las 10 11 12 de la noche, niños de 2 3 4 años. Entonces, ah, también el ritmo de vida de los papás hace que todo gire en torno a la hora que llegan los papás, o sea, sí involucra como que una estructura familiar que había que individualizar, ¿no? Pero como ya lo comentaste, Jorge, el hacer lo que nos toca como papás, y eso es poner límites, el uso de la tecnología 2 horas antes de la hora de sueño. Incluso está demostrado que o poner música calmada o empezar a bajar el tono de las luces, para aquellos que les puede costar más trabajo conciliar el sueño, ¿no? ujú, Y también otra cosa que se nos olvida a veces como papá es el ejercicio en la edad escolar, ¿no? ujú, Muchos no tienen como tal una actividad o una disciplina y eso es importantísimo para la calidad del sueño. ujú, Entonces, o sea, son como herramientas ujú, pues para poderles ayudar, ¿no? ujú, 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 gracias, ujú. gracias, doctora. ujú. Jessie, Hola, ah, buenas Jesús. noches. Buenas noches. Antes que nada, pues muchísimas gracias por la plática. De verdad que ha sido bastante buena, de mucha enseñanza y quedamos con mucha tarea. Ujú, Pero me ha quedado una duda y es que en la parte en la que mencionaba el maestro que hay una edad en la que el papá toma como que pues como que la batuta, ¿no? Quisiera yo saber, ¿eso es en varoncitos únicamente o es en niñas y en niños? ujú, En ambos, en ambos. Ah, Joaquín lo dice muy bien, Joaquín Torres lo dice. Lástima que no se pudo conectar, Joaquín, pero él lo puede explicar muy bien. Joaquín dice algo muy interesante. La mamá da raíces y el papá da alas. ujú, Da alas, ¿no? Cómo que alas? Pues sí, da esta complementación en la enseñanza para dar la seguridad de el niño para que más adelante pues tenga esta capacidad de resolución de conflictos, ¿no? Tenga esta capacidad de toma de decisiones, ¿no? Que realmente la mamá sienta las bases para eso, ¿no?
Por eso la combinación de ambos para los dos, tanto para niños como para niñas, es sumamente importante, porque sí es importante que el papá también se siente con la niña y también se siente y le explique, oye, a ver, ¿cómo te fue hoy? Cuéntame. Y bueno, perdón. Y bueno, también hay un tiempo también con la mamá para tal vez algunas cosas personales de la niña, ¿no? Pero sí que es importante la participación. Entonces, básicamente la respuesta es para los dos, para el niño, para la niña, el papá da ese aspecto también muy importante. Y no quiere decir que uno ya no tenga una función, ¿no? O Sí, sea, no, no, los no. dos tienen una función, nada más que es una edad muy importante donde la parte del papá entra en un juego, vamos a decir, eh, mm, Cordial. sí, exacto. Sí, y sí, todo esto al fin y al cabo impacta en el desarrollo del cerebro, ¿no? Realmente hay una parte importante de la figura masculina en todo este tema de la educación, ¿no? Eh, Creo que culturalmente se ha desprestigiado un poco este tema de la figura masculina, ¿no? Tal vez por la misma cultura que resalta, ¿no? A veces hasta excesivamente, ¿no? El tema de lo femenino, pero ambos son súper importantes. Ujú. Si no es uno más o menos, más importante, menos, no, los dos tienen sus propios objetivos al momento de enseñar. Y otra preguntita, ¿hay alguna manera o alguna actividad o algo que podamos hacer para ayudarlos a fortalecer su corteza prefrontal? Ya que veo que es tan importante en cuestión de regular las emociones. Chispas, pues es bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. Como lo mencionábamos, hay factores que influyen, la alimentación. De preferencia, bájenle lo más que se pueda a la comida muy procesada, Ujú. ¿sí? Ok. De preferencia, no quiere decir que pecado comer una hamburguesa. No, no, definitivamente no, pero si pueden dar mucho vegetal, mucha fruta, pescado, omega 3, ¿no? Con el salmón, ¿no? Pues bueno, eso va a tener un impacto. Un balance, ¿no? Ajá, Ujú. actividades sociales de unidad de la familia, ¿no? Al fin y al cabo dan un buen vínculo para poder establecer estas relaciones de comunicación entre padres e hijos, ¿no? Por eso por ahí hablaba acerca de si es necesario reestructurar las prioridades. Recuerden, hemos enseñado estas prioridades de vida que no hay un versículo en la Biblia, pero son principios en el cual está Dios primero, el papá y la mamá, los hermanos, el estudio y la ayuda de los demás. Repito, no hay un versículo, pero hemos visto que son principios que tienen mucha bendición de Dios. Y si los mezclamos y los cambiamos de lugar, pues bueno, puede traer algunas consecuencias ahí, ¿no? Entonces, actividades son actividades constantes, actividades desde la misma sobremesa para poder enterarse, ¿no? De qué es lo que hicieron, ¿no? Los tiempos del padre enseñando palabra de Dios. Eso es muy importante, que el padre comparta sus devocionales en la casa. A ver, les voy a compartir qué fue lo que me dijo Dios en el devocional, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Porque estamos vertiendo, ¿no? En nuestra familia como sacerdotes, lo que Dios está esperando, ¿no? El hacer, por ejemplo, tener tiempos prolongados de oración, ¿no? También tener, en algunos tiempos a principio de año, como para ver cuáles son las metas este año, qué es lo que buscamos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos a ir este año? Y porque dentro de 10 años estamos buscando esto, ¿no? O sea, esta planeación también familiar también es muy importante, ¿no? El horario familiar también es muy importante porque luego a veces, pues por tener, como dijo muy bien la doctora Gaby, ya el ritmo de vida hace que cada quien tenga su propio horario y pues no tiene bendición de Dios eso. Entonces, sí hay varias cosas, ¿no? El mentoría, el rendimiento no rendimiento de cuentas, pero sí el mentoría, estar uno a uno con ellas Sí. sentados, ¿no? Son varias cosas que se pueden hacer, pero creo que es más o menos una idea. No sé Ujú. si me expliqué. Sí, sí, sí es complementario. Sí, viendo la necesidad de nuestros hijos, porque
el Señor nos permite conocerlos, ¿no? Porque Ujú. estamos siempre con ellos y vamos viendo que van surgiendo necesidades en ellos y yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que estar muy pendientes, orando por esas necesidades, por lo que el Señor nos está mostrando y atendiendo sus necesidades, ¿no? Porque Ujú. a veces pensamos que se le va a pasar, pero si no las atendemos y no atendemos lo que el Señor nos está mostrando, puede ser que eso no, realmente no pase y sea algo que en lo que en su corazón y en su, incluso en el espíritu se queden, vamos a decir, atorados, ¿no? Porque también ese es nuestro llamado como papás, el discipular, el entrenar, el estar enseñando en el corazón de nuestros hijos. A mí me gustaba mucho, yo le llamo el discipulado casual, Ujú, el discipulado casual, ¿no? Cuando yo trabajaba en el albergue con los adolescentes, pasaba por un chavo y me lo llevaba. Y me lo llevaba a girar por todos lados. No querían ir conmigo, pero me lo llevaba, ¿no? Y mientras estaban conmigo sentados en el carro, hablándoles, preguntándoles, bromeando también. Pero es un discipulado muy poco estructurado, de vida, ¿no? pero es un discipulado vida a vida. Ujú, ¿Sí me explico? Esas actividades parecería que no, pero a la larga van formando mucho y se quedan en la mente de los niños, ¿no? ujú, Entonces, cuando mamá va a salir, que se la lleve, a ver, vamos a ver. Y así, o sea, de entre temas, sacamos el tema de la palabra de Dios, ¿no? ujú, Y cómo podemos hacer con esto y cómo podemos hacer con aquello. También tiempo para compartir devocional, ujú, etcétera. O sea, son muchas actividades, pero realmente cualquier contacto con los niños es un tiempo para enseñarles, ¿no? Formar carácter y en el contexto de la palabra de Dios. Ay, pues muchísimas gracias nuevamente. Mucho Muchas gusto. gracias. de nada. Mucho gusto, Jesús. Si hay alguna otra pregunta, nada, pues bueno. Pues vamos a orar para dar gracias y Sí, perdón. para dar gracias a Dios. Bueno, nomás quiero cerrar recordando, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero al final la gracia de Dios es la que va a transformar el corazón de nuestros hijos. Es Ujú, Dios el que los va a traer a Él, ¿no? Entonces, pero sí que mucho de la concepción de nuestros hijos, del padre, va a depender de nosotros como padres, ¿no? Entonces, confiemos en el Señor, ujú, confiemos, con eso creo que nos podemos quedar. Vamos a confiar en sus promesas ujú, y vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros y oramos cada día por nuestros hijos para que el Señor sea el que transforme sus corazones. ujú. Vamos a orar. Déjenme terminar.